7:21 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida a la revista de Opinión y Democracia a la doctora Estefanía Luzuriaga. Le invitamos para hablar sobre el entorno de la consulta popular y el referéndum que se desarrollará este domingo próximo en el país y en las sedes diplomáticas en el exterior. 4 preguntas que planteará el Ejecutivo y que habrá que manejar en las urnas. 3 de reforma a la Constitución. La primera, si debe recibirse ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas. Reforma al artículo 5 de la Constitución. Las reformas a los artículos 110 y 115 para dejar de financiar desde el Estado a las organizaciones políticas. La enmienda para reducir el número de asambleístas de 151 a 73, y la cuarta de consulta popular, la convocatoria a una asamblea constituyente. Es importante que los ecuatorianos ejerzan un voto libre, pero un voto informado, responsable, reflexivo ante las urnas. Doctora Estefanía Luzuriaga, ¿cómo ve, cómo llegamos a esta consulta popular y el referéndum en estas condiciones? Buen día, doctora. Muy buenos días, gracias por la invitación. Creo que el país llega a la consulta popular después de unos meses de un contexto complejo, de unas acciones desde el gobierno nacional que han buscado diferenciarse del manejo de las crisis con relación a gobiernos anteriores. Creo que realmente el desgaste entre el poder legislativo y el poder judicial en el país también está en el imaginario colectivo. Entonces, venimos como ecuatorianos a la consulta justamente, creo que reflexionando de este último periodo político del país y de las posibilidades o no que ofrece el marco jurídico actual para configurar el plan de desarrollo y el modelo de gobierno por el cual se votó en las elecciones presidenciales. ¿Cómo ve el panorama en las 4 preguntas a pronunciarse el pueblo ecuatoriano en las urnas? Bien, desde una perspectiva, digamos, más cercana al análisis de la ciencia política pura y dura, yo creo que estas preguntas ayudan a legitimar, por ejemplo, la agenda del gobierno. Me parece que esta convocatoria de la consulta popular, por un lado, permite que Daniel Noboa se posicione como un actor de cambio institucional, justamente porque vemos que muchas de todas las preguntas tienen que ver con un cambio sistemático al sistema político, valga la redundancia, es decir, la reducción de asambleístas, eliminar del CNE la obligación de financiar a los partidos políticos y las bases militares suponen una transformación de unas prácticas institucionales en el marco del sector público y político. Entonces me parece que le permite justamente proyectar esa mirada del Ecuador desde el sistema político y apalancar en esas preguntas. También creo que si ya hacemos una lectura por pregunta, claramente hay preguntas que van a tener, digamos, una respuesta, digamos, una respuesta que funcione como un voto plebiscitario, es decir, hay preguntas que por su configuración, por ejemplo, la de la constituyente, seguramente la vinculación entre el agrado
y el reconocimiento de la gestión del gobierno o el desagrado y el castigo a la gestión del gobierno van a operar fuertemente en la decisión de voto del ciudadano. Y esto ocurre justamente por la naturaleza plebiscitaria que acabo de mencionar. En el caso de la Asamblea Constituyente, doctora Luzuriaga, pero hay otras preguntas muy importantes, como la primera de recibir ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, a sabiendas de que el Ecuador no puede ocultar que vivimos en medio de un conflicto armado interno, que hay una guerra contra los grupos delincuenciales organizados que son transnacionales. Se lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal, la narcopolítica. Allí, ¿cree usted que debiera haber coherencia en el pronunciamiento? Si necesitamos ayuda, si la delincuencia es internacional conectada con diferentes países, ¿no cree que es necesario recibir ayuda militar extranjera? Por supuesto que sí, es decir, yo hablaba de que uno de los argumentos, de las narrativas que utiliza los partidos políticos que están haciendo campaña por el no, tiene que ver justamente con problematizar la soberanía, es decir, con decir que poner unas bases militares en Ecuador, por un lado, arriesga la soberanía nacional y por otro lado, hace que el país tenga que intervenir en conflictos que puedan ser de intereses de quienes ponen las bases, es decir, que nos involucra, digamos, en algún escenario conflictivo que no conecta directamente con los intereses de Ecuador. Y yo siempre creo que es importante regresar al por qué necesitamos las bases, ¿no? Es decir, por un lado, cuando hablamos de soberanía, la soberanía no implica la falta de alianzas, no implica, por ejemplo, la búsqueda de fortalecer la seguridad integral, justamente apalancando en capacidades que tengan otros países que estén siendo afectados por la misma problemática. Entonces, eso nos lleva a un primer punto de reflexión y usted lo mencionaba correctamente hasta hace un momento, y es: este problema es un problema transnacional. Entonces, pensar que podemos abordarlo únicamente de manera nacional es, por decir lo menos, digamos, un poco ingenuo, ¿no? Es decir, es un problema que ha transcedido las fronteras de países como Colombia, México, el mismo Estados Unidos. Y si pensamos en el mundo, occidental, también involucra a Europa, a España, Reino Unido, etcétera. Es decir, la problemática del narcotráfico y la violencia que lleva consigo afecta a quienes producimos en el sur y a quienes consumen mayoritariamente, o por lo menos con un rédito más interesante, porque hay que hacer una salvedad importante, con un rédito más significativo en el norte mundial. Entonces, ¿por qué no pensar justamente en un escenario de una soberanía cooperativa, ¿no? Es decir, somos soberanos y en esa soberanía optamos por una opción cooperativa. Yo creo que ese tipo de preguntas van a tener un voto que, si bien es cierto, seguirá obviamente respondiendo en un componente a un voto emocional o plebiscitario. Sí creo que una parte importante de la ciudadanía va a ser un voto más reflexivo, lo que conocemos desde el campo de la ciencia política como un voto racional. No porque el otro no sea racional, sino porque lo que motiva finalmente el driver que toma la decisión es la lógica del pensamiento del votante. Doctora Luzuriaga, ahora, ¿no cree, a propósito de lo que señalaba alrededor de la pregunta 1, referente a la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, reforma parcial a la Constitución, ¿no cree que se ha manoseado mucho este tema de la soberanía nacional? Soberanía no hubo cuando en el gobierno de la Revolución Ciudadana se permitió que grupos armados irregulares estén en territorio ecuatoriano. En contraste con eso, sí, el Ecuador, el gobierno de entonces, no renovó el convenio con Estados Unidos, que era para el uso del FOL de Manta, específicamente para actividades antinarcóticos. No se ha manoseado mucho el tema de la soberanía nacional, que se da un tinte solo para los intereses de quienes están en contra de esta pregunta. Por supuesto, yo estoy convencida de que la soberanía fue uno de esos dispositivos de enunciación que marcó la década del correísmo y que
con la soberanía de bandera se ultrajó parte del territorio nacional, se perdió capacidad de control, se perdió gobernanza, es decir, presencia del Estado, y justamente se debilitó la capacidad de la fuerza del orden público de precautelar la seguridad nacional, porque las amenazas no son siempre, digamos, amenazas institucionalizadas como otros países, sino que la amenaza puede ser subversiva, como lo que vimos y lo que hemos venido viendo en la región. Entonces, definitivamente coincido con usted, Miguel, en ese criterio en el que la soberanía como bandera política y como elemento de comunicación viene desgastado. Y creo que entender, es decir, el punto más importante es entender que Gore enfrenta o se enfrenta contra el crimen organizado y que esto implica un sinnúmero de amenazas, es decir, no es solamente, y no porque no sea importante las masacres que vemos, pero es la logística y la capacidad operativa de un cartel, es la trata, es el lavado de activos, es decir, es de alta complejidad. Y la instalación de una base militar entendida como cooperación militar controlada, es decir, nadie va a decir que vamos a ceder territorio sin ningún tipo de control. Y eso también es, digamos, desinformar a la ciudadanía. Es la instalación de una cooperación controlada. Eso obviamente podría, por un lado, aumentar esa capacidad estatal que acabamos de mencionar, es decir, aumentar el control territorial, reforzar ese monopolio legítimo de la fuerza que sabemos que necesita ser reforzado. Y como consecuencia, obviamente, mejorar la gobernabilidad interna, es decir, reducir la presión sobre el sistema político únicamente, sino que una vez que hemos mejorado las capacidades estatales con relación al uso legítimo de la fuerza, aumentamos la gobernabilidad y de esa manera se reduce un poco la presión sobre el sistema político. Entonces, definitivamente es una pregunta que ha sido de las que más se ha difundido durante esta corta campaña, pero es interesante que podamos reflexionar sobre si es la soberanía la única manera de fortalecer el Estado o si generar cooperación es otra manera de fortalecer un Estado que ya es debilitado. O sea, ya es un Estado débil, ya es un Estado con instituciones políticas con baja credibilidad, ya es un Estado que ha perdido gobernanza, ya es un Estado que hoy tiene otros actores que usan la fuerza y el terror para intentar generar autoridad. Entonces, hay que pensárnoslo también desde esa perspectiva. ¿Y qué piensa de la segunda pregunta, doctora Luzuriaga, referente a la reforma parcial a la Constitución para eliminar el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas del país que, hay que decirlo, se han prostituido? Hoy existen 233 organizaciones que son empresas electoreras, 7 partidos políticos, 10 movimientos nacionales, 63 movimientos provinciales, 138 movimientos cantonales y 15 movimientos parroquiales. ¿Qué implica el ponerle fin al financiamiento a las organizaciones políticas? Yo creo que vamos a obtener menos ruido, y el ruido siempre esconde un interés de un grupo político. Es decir, esa amplísima diversidad de organizaciones que pueden participar electoralmente, que usted correctamente me acaba de mencionar, genera ruido que favorece a alguien. Siempre, porque claro, el ruido busca confundir. No, busca que el debate y la deliberación política pierda calidad. Porque si yo tengo que escuchar a, voy a decir cualquier cosa, 15 candidatos, yo no escucho a ninguno realmente, ¿no? Yo no soy capaz de entender cuáles son las diferencias, por ejemplo, en los valores políticos y las miradas ideológicas de los candidatos y de los partidos. Ni hablar de que estamos obviamente en un momento político donde el hiperpersonalismo gana a la institución del partido político per se, y eso de una manera por la inmensa crisis del sistema de partidos políticos, ¿no? Pero entonces, sí, entramos en un escenario donde
digamos, el incentivo que da el gobierno a los partidos políticos se corrompe, pierde su foco, y los partidos se vuelven entonces dependientes de esos fondos estatales que ya saben que están garantizados, para los cuales no tienen que lograr nada más que existir. Eso debilita, por un lado, el vínculo de representación, que es fundamental. Es decir, nosotros necesitamos que los partidos políticos funcionen como un vínculo de representación, pero si lo que están pensando es únicamente en procesos electorales, no hay un trabajo directo necesariamente durante los periodos que no son electorales, durante los periodos regulares, con esa base que se supone que represento. Y por otro lado, al pervertirse, como decía, ese incentivo de eficiencia, lo que termina haciendo es favorecer un rentismo partidista, pues es buen negocio. En otras palabras, es buen negocio ir a elecciones así no vaya a representar realmente a una parte de la población. No he hecho un trabajo de base comunitaria real, y una vez que pasan los periodos electorales me desaparezco. Son entonces empresas electoreras que solo sirven para los procesos, que cotizan los puestos en las listas para elecciones nacionales o seccionales. Yo creo que hemos llegado a ese punto porque se ha desvirtuado justamente lo que el partido político debe ser, y porque se le ha restado importancia, como digo, la problemática más grande que tiene el sistema político en nuestro país en general es la debilidad de sus instituciones, y los partidos políticos son instituciones políticas, y el hecho de que eso no signifique mucho ni para quien tiene el partido, ni para quien se lanza por un partido, ni para las instituciones que los regulan, hace que justamente se desperfile el deber ser del partido político, y por ende el financiamiento terminando, como usted dice, siendo una empresa electorera, y que tampoco tenga grandes consecuencias no conseguir un resultado electoral mínimamente interesante. Pues nadie dice que todos tienen que ganar, pero algún porcentaje de la población debes de conseguir y debes de representar. Y la tercera pregunta, doctora Luzuriaga, que se relaciona con la reducción de los integrantes de la Asamblea Nacional, que hoy son 151, y se plantea en esta reforma reducir a 73 asambleístas. ¿Qué piensa usted? A ver, yo pienso que esa pregunta está amparada seguramente en una perspectiva teórica que se llama eficiencia legislativa. Y ahí lo que dice más o menos en breves rasgos tiene que ver con que los parlamentos, las asambleas, los congresos que son más pequeños, o sea, que son más compactos, tienden a tener mayor coherencia decisional. Es decir, por un lado, el voto pesa más de cada uno de los asambleístas, y por otro lado, se permite, digamos, que la deliberación sea de mejor calidad y que haya mayor coherencia. En ese sentido, pues yo creo que es una propuesta interesante. Adicionalmente, yo no creo que sea la principal razón para hacerlo. Creo que la principal razón tiene que ver con este precepto que menciono de eficiencia legislativa, pero adicionalmente en nuestro país eso reduce costos de la función legislativa, porque evidentemente hace que tengamos que financiar menor cantidad de asambleístas y menor cantidad de equipos de los asambleístas, y por otro lado, al ser menos, aumenta pues, obviamente la responsabilidad individual de cada representante, porque una cosa es que sean 73, la veeduría que se puede hacer sobre esa gestión es mucho mayor, ¿no? Entonces eso obviamente hace que esa responsabilidad individual sea mayor. Y finalmente, y para mí eso también, y con esto cierro, discúlpame Miguel, me parece que es importantísimo para nuestro país, es que, bueno, todo puede darse en el marco del poder legislativo en Ecuador, pero habría menores posibilidades, o por lo menos menor riesgo de una fragmentación partidista excesiva, ¿no? Porque los partidos entrarían con menor cantidad de representantes, así sigan siendo fuerzas dentro de la Asamblea. Entonces, esos camisetazos que se los conoce coloquialmente serían más difíciles que se den, ¿no? Porque al partido tener una representación más pequeña, tendríamos o teóricamente deberíamos tener mayor solidez dentro de esos representantes en la Asamblea. Es decir, que haya mejor preparación, mayor calidad, antes que
vemos cómo llegan hoy, forzado por las circunstancias, más el tema cuantitativo que cualitativo. Sí, yo creo que buscamos eso, una asamblea de calidad y realmente, como digo, y dado cómo se han desarrollado en los últimos años de este poder del Estado, no es de sorprenderse que pensar en una modalidad que, por un lado, ayude a aumentar esa responsabilidad individual y ayude también a minimizar las oportunidades de ese fraccionamiento partidista, pueda mejorar la calidad de la representación, que al final del día es lo que debe hacer un asambleísta. O sea, el asambleísta al final lo que hace es representar a un territorio particular, ¿no? Es decir, y debería mantener una conexión y una relación con ese territorio que lo eligió. Y la cuarta pregunta de consulta popular, la Asamblea Constituyente, ¿será que el país, más allá de lo que implica, vendrá la elección de constituyentes si se aprueba este domingo, luego la instalación de la constituyente y posteriormente el texto que saldría de esa constituyente? Bien, yo creo que sobre eso empezamos la conversación. Yo creo que en esa pregunta vamos a ver seguramente el voto plebiscitario con más fuerza de las cuatro. Creo que el gobierno agotó los caminos para tratar de hacer cambios y de implementar estos proyectos de ley que de alguna manera se consideran desde el gobierno y desde el equipo de trabajo del gobierno como necesarios para esa transformación del Estado, para reconfigurar el pacto democrático, reabrir la discusión sobre quién es y cuál es el ordenamiento del sistema político nacional. Entonces, creo que a destacar, ¿no? que una constituyente, y justo lo pensaba también por nuestra conversación, una constituyente es un acto de soberanía popular, ¿no? Es justamente entregarle a la ciudadanía la capacidad de decisión sobre si es que reconfiguramos y reorganizamos el manejo del poder a nivel nacional o si quieren mantenerlo como está. Y si tanto se ha usado soberanía como una bandera política, yo creo que no hay mucho más soberano que una participación directa que pues se representa en una consulta popular. En consecuencia, ¿usted cree que dadas las condiciones como se han dado, este domingo el pueblo, en la expresión en las urnas, definirá, por un lado, las 3 reformas a la Constitución, cuanto la convocatoria a una asamblea constituyente? ¿Perdón? O sea, es importante esta definición en las urnas, tanto para la reforma parcial a la Constitución, cuanto a una posible convocatoria a la asamblea constituyente. Sí, por supuesto. Yo creo que es importantísimo el ejercicio democrático que vamos a hacer. Me parece que en esta ocasión, justamente como es una elección que no implica a los partidos políticos, si bien es cierto los partidos políticos pues se registran en el CNE para hacer campaña por el sí o por el no, pero no es una elección de partidos, sino que tenemos 2 opciones, sí o no. Vemos justamente lo que mencionábamos hace un momento, hay menos ruido y la ciudadanía creo que tiene más tiempo y más claridad para reflexionar sobre estos 4 puntos y tomar una decisión que responda a su mirada de país y que de alguna manera marque la hoja de ruta para los próximos 3 años, por lo menos a nivel nacional. Si se hace el escenario nada más que no pasen estas preguntas, ni se convoca a la Asamblea Constituyente, el Ecuador seguirá viviendo maniatado por esta Constitución de Montecristi 2008. En caso de que no pase la constituyente, definitivamente eso implicaría pues, que el gobierno tendría que normarse por la Constitución del 2008, lo que significa justamente una constitución que viene con una tendencia programática muy fuerte y que ha demostrado una poca flexibilidad para hacer las adecuaciones y para hacer los cambios que este gobierno ha solicitado. De todas maneras, vemos casos como, por ejemplo,
la consulta popular de Colombia para la configuración del proceso de paz, ¿no? En el que pierde la primera consulta popular la pierde, y el gobierno hace un proceso, digamos, de reconocimiento de ese sentir popular, genera cambios en el manejo, en ese caso, del proceso de paz, y luego pues se lleva a cabo ya la aceptación y la instalación del proceso de paz. Entonces yo creo que digamos, para el gobierno, para Daniel Noboa y para ADN, lo ideal es evidentemente que gane la pregunta de la constituyente, pero en el caso hipotético que no se dé, tampoco quiere decir que el gobierno tiene que entrar a un momento de crisis de estabilidad. Creo que más tendría que ver con la capacidad que tenga de reconocer la decisión ciudadana y de integrar esa decisión ciudadana a su propuesta y a su modelo político. El escenario de una constituyente se definiría luego del dictamen en las urnas de este domingo, el próximo año, tanto con la elección de asambleístas constituyentes, cuanto con la instalación de la propia constituyente. Así es, una vez que se lleve a cabo la consulta popular, en caso de que la respuesta que tenga la mayoría sea el sí, pasaríamos pues a un proceso de inscripción de partidos y de listas para asambleístas constituyentes, eso es lo primero, y una vez inscritos los partidos y las listas, entraríamos a una nueva campaña donde veríamos quiénes son los asambleístas constituyentes por cada uno de los partidos inscritos. Un nuevo proceso electoral. Después de eso entiendo que tendrían entre 6 y 8 meses para poder escribir la nueva constitución, ejercer un proceso participativo, y finalmente nos veríamos abocados a finales del próximo año, en el último trimestre seguramente, a una elección en la que ratificamos la constitución o no. Ahora, los desafíos están en las urnas este domingo, y en el caso que no se aprobaran las reformas parciales de la Constitución, y si se aprobara la constituyente, pudiera ser el escenario, la constituyente, para abordar este y otros temas. Por supuesto, este y otros temas, es decir, en caso de que se aprueba la constituyente y no se aprueban algunas de las reformas, en ese momento, cuando se esté elaborando la Carta Constitucional, se podrían discutir, digamos, si no esas opciones, otras que permitan estos objetivos en términos al ordenamiento del sistema político que veníamos conversando desde hace un momento. ¿Y cómo llegamos a esta consulta popular y referéndum este jueves? Debe cerrarse la campaña. Fue un periodo muy corto, del 1 de noviembre a este jueves 13 de noviembre. Ha sido un periodo muy corto para exhibir las posiciones a favor del sí o del no. Sí, fue un periodo bastante corto. Yo creo que responde también a poco al... Ecuador viene ya de una campaña, estuvimos en campaña en febrero, hasta febrero, bueno, hicimos un proceso electoral en febrero. Entonces yo creo que estos tiempos buscan justamente ajustarse a la necesidad que se tiene para poder instalar las reformas. Vemos que la crisis de seguridad se mantiene a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno por contener y por recuperar territorios, por recuperar, como digo, gobernabilidad. Entonces, posponer aún más la campaña y posponer aún más la elección sería contraproducente en ese sentido. Entonces, entiendo que el estilo de gobierno de ADN, Daniel Noboa, es un estilo que... por lo que hemos visto en este periodo de tiempo, que busca justamente tomar decisiones y acciones de manera eficiente. Entonces, eso creo que es lo que de alguna manera también tiene un peso en esa temporalidad. Y mientras tanto, ¿usted cómo ve el panorama si se instala una constituyente, que siga funcionando la Asamblea Nacional con los temas que ha venido haciendo tanto en legislación cuanto en fiscalización? Yo lo veo como una opción idónea. Realmente
de todas maneras no se puede, son 8 meses como mínimo, y no se puede parar la función legislativa del país. Entonces, es evidentemente necesario mantener cierta estabilidad en el campo legislativo, y para eso justamente la Asamblea Nacional. Mientras que los constituyentes se dedican exclusivamente al redactar y a configurar la nueva constitución. Eso va a permitir, digamos, que el gobierno siga trabajando mientras se va, digamos, avanzando en esa nueva constitución. Y eso de alguna manera también se corresponde con el por qué tenemos las 4 preguntas, porque tenemos unas preguntas que permitirían hacer cambios a la constitución actual mientras se escribe la nueva constitución, justamente por la intención del gobierno de no esperar y estar como en un limbo legislativo durante los meses que tome la redacción de la nueva constitución. Igual temas que pudieran ser abordados, o serán abordados más bien, en la constituyente de aprobarse su instalación, como el funcionamiento en el Ecuador de los 5 poderes del Estado, las 5 funciones del Estado, el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana, que ha habido un clamor porque desaparezca este organismo creado en la Constitución de Montecristi del 2008. Sí, definitivamente. Esos van a ser seguramente temas importantes en la discusión de la Asamblea Constituyente. Como no se trata de regresar al pasado, ni mucho menos, yo creo que se trata de tomar principios que tengan y que tengan validez y que hayan sido validados por distintos sistemas políticos, como es, por ejemplo, el equilibrio de los 3 poderes del Estado, ¿no? Que no se lo inventa ni Daniel Noboa, ni una corriente política, sino que parte, digamos, de una teoría política que justamente habla de pesos y contrapesos, ¿no? Y que eso es lo que está detrás de 3 poderes del Estado. Aún más cuando nosotros con nuestros 5 poderes hemos visto que el Consejo de Participación Ciudadana se convirtió en una institución de vergüenza nacional, realmente, por la cantidad de casos de corrupción y anomalías. Entonces, creo que hemos probado la fórmula de los 5 poderes, una fórmula que vino inspirada de una corriente que tenía mucha fuerza en la región en ese momento, y que desgraciadamente, más que abrir paso a la participación directa, abrir paso a la representación ciudadana, lo que abrió paso fue a casos de corrupción, ¿no? En ese sentido, es poco la estima y la confianza que se le tiene a dicha institución. ¿Usted cree que debiera desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y volver a las 3 funciones del Estado? Yo creo que debería desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana e instalar un modelo democrático que busque un peso y contrapeso de poder en 3 funciones principales del Estado, no únicas, pero principales, como muchos países lo tienen. Es decir, eliminar incluso la función electoral y la función de transparencia, que por cierto, la transparencia debería haber en todas las funciones del Estado. Exactamente, es que aparte la transparencia es transversal a los poderes del Estado, no es exclusiva de un poder del Estado. Y por otro lado, no es que desaparecen las funciones, sino que no se consideran funciones, no se consideran pilares del sistema político, son dependencias importantes, deben estar normadas y reguladas, pero no tienen que ser elevadas a uno de los 3 poderes del Estado, porque justamente eso rompe la lógica de pesos y contrapesos. Y es lo que hemos visto, terminan favoreciendo un modelo hiperpresidencialista, porque al ser 5 no es ninguno. Bueno, entonces el Ejecutivo manda al Consejo de Participación Ciudadana, y el Consejo de Participación Ciudadana asigna, digamos, los cargos, pero sigue siendo digamos, la función ejecutiva la que de alguna manera se posiciona por sobre, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y qué hacer con el sistema político ecuatoriano? Esa es una muy buena pregunta, Miguel. Yo creo que entramos justamente a un momento de reconfigurarlo, de reorganizarlo, pero
lo importante es entender que no se trata de reconfigurarlo y reorganizarlo para que se ajuste a una corriente, digamos, de una coyuntura actual, sino entender que una carta constitucional debe ser lo suficientemente amplia para que pueda sostenerse a lo largo del tiempo y debe contar con los mecanismos que le permitan una flexibilidad para hacer reformas o modificaciones de manera eficiente en caso de que sea necesario en el futuro. Entonces no es pensar la constitución para hoy, la constitución para el gobierno de hoy, es realmente hacer un ejercicio por pensar cuál va a ser el modelo, la rayada de cancha política y jurídica del país que pueda funcionar a largo plazo. Y no es inviable, no es imposible, no es algo que únicamente ocurre en Estados Unidos, porque han hablado mucho de la constitución de Estados Unidos, pero podemos ver constituciones cercanas, muy cercanas, desde los 90s, que han transitado por diferentes modelos de gobierno y que se sostienen justamente por esas características. Claro, aun cuando en el tema de seguridad y defensa vivimos condiciones mucho más complejas hoy, cuando se resolvió que vivimos un conflicto armado interno, que hay una lucha contra los grupos delincuenciales organizados transnacionales, el narcotráfico, la incidencia de la minería ilegal y la narcopolítica que ha estado vinculada con estos sectores. Sí, a pesar de eso, porque por ejemplo la Constitución de Colombia tiene desde 1992, si mal no estoy. En 1991 se instaló esa constituyente. 1991. Entonces, entendemos que Colombia ha transitado unos momentos muy complejos también en el tema de seguridad, en la lucha contra el narcotráfico y en el lavado de activos, del que, valga la redundancia, no ha salido. Es decir, el problema en Colombia se sostiene. Lo importante es encontrar un punto de equilibrio que permita, digamos, garantizar ciertas condiciones de seguridad para la ciudadanía. Pero, digamos, el contexto actual, la crisis de inseguridad, la crisis con los GDOs y lo que implica eso en la economía, porque un poco se habla del brazo económico de esta crisis, pero es igual de importante. Si bien es cierto, deben estar considerados en la elaboración de esta nueva constitución, no deben ser excluyentes de un modelo que permita sostenerse cuando esto desescale. Dudo mucho que desaparezca, pero por lo menos que desescale. Bien, a la doctora Stephanie Luzuriaga, analista política, muchas gracias por atender a la revista de Opinión y Democracia y hablar sobre la consulta popular y el referéndum. Quizás una inquietud adicional que quiero plantearle: ¿cómo se llega a esta consulta popular y a este referéndum? Porque ha sido relativamente tranquila esta campaña corta, aun cuando vivimos en medio de hechos de violencia que se desarrolla en el país. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto acompañar este espacio de análisis con usted, Miguel. Para cerrar, yo creo, como mencionaba al comienzo, que llegamos a esta consulta justamente después de un periodo de inicio de este gobierno regular de Daniel Noboa, de encontrar y de dónde están justamente estas dificultades para la implementación del modelo de desarrollo, de afrontar una crisis importante para el país y de que el gobierno de alguna manera opte por una hoja de ruta distinta a lo que habíamos visto en las crisis anteriores. Entonces, creo que si bien es cierto, llegamos a la consulta con un electorado polarizado, el hecho de que la cantidad de
de comunicación, la cantidad de generación de contenidos con relación a la campaña sea menor que, digamos, que si lo comparamos con el periodo presidencial, hace que esa polarización no esté exacerbada. Creo que llegamos a la campaña con altas expectativas y con una búsqueda de resultados. Es decir, la ciudadanía, yo creo que busca resultados y creo que llega así, no llega con unas expectativas elevadas. Justamente esperando el proceso de implementación de esta digamos, de lo que fue la campaña de Daniel Noboa y de este Nuevo Ecuador, ¿no? Que es lo que han utilizado como bandera institucional. Bien, muchas gracias a la doctora Estefanía Luzuriaga por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy gentil. Muchísimas gracias a usted. Muy amable. 8:01 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y tenemos previsto luego un diálogo con la señora canciller Gabriela Sommerfeld. Temas de interés como los resultados de la última visita de la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, el tema de la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, como es una de las preguntas del próximo referéndum y consulta popular, tema migración, tan fundamental, cooperación en seguridad y el tema aranceles, entre otros temas en la política internacional. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa